7 de la mañana, 45 minutos, seguimos haciendo Poné Primera y estamos en comunicación con el diputado nacional Pablo Cociner. ¿Cómo le va? Buen día, Pablo, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Diputado, esta semana hubo mucha actividad en la Cámara de Diputados y un proyecto de ley que terminó saliendo con algunas algunas críticas y que tenían que ver, por su parte, hablando de cierta impunidad que se le pretendía dar a algún sector empresario. Una ley que yo particularmente no termino de entender y si le parece podríamos empezar por esa parte, ¿no? Por ver más o menos de qué se trataba y por qué hubo tanta polémica. Sí, la ley que nosotros tratamos en esta semana, en que en realidad terminamos de tratar esta semana porque comenzamos el tratamiento la semana pasada, ya fue allí un tratamiento bastante trabado. Es la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no? Es una ley que determina por primera vez en Argentina que las personas jurídicas, empresas, asociaciones, pueden llegar a tener consecuencias penales por haber sido una herramienta en la ejecución de alguna conducta tipificada como un delito. Normalmente en Argentina todo nuestro sistema legal estableció que quienes podían cometer delitos son las personas físicas. A partir de cómo ha ido evolucionando las situaciones, fundamentalmente vinculado a los delitos de corrupción, también se han incorporado delitos ambientales o trata de personas, en caso puntualmente dentro de la trata de personas, el tema de la esclavitud laboral, ¿no? Que hay empresas que claramente la ejecutan. Entonces, el acuerdo general de todos los bloques era la necesidad de avanzar en una ley que establezca consecuencias penales y que tienen que ver fundamentalmente con multas, de acuerdo a los niveles de ingresos o las máximas que pueden ir incluso a llevar a la pérdida de la posibilidad de funcionar como tal, ¿no? Como empresa. Entonces, en eso había un acuerdo. Por ahí las disidencias fueron fundamentalmente en lo vinculado al tipo de acuerdo de colaboración que una empresa pueda realizar en un marco, o sea, de la justicia o de la administración general, para colaborar con la información en cuanto a las personas que puedan haber cometido determinados delitos y que dependían de la empresa. Ahí es donde se dio la discusión en qué ámbito debía ser ese acuerdo de colaboración. La disidencia más grande, que fue el ya tan comentado artículo 37, tiene que ver que el proyecto del gobierno hablaba de la posibilidad de hacer acuerdos dentro del ámbito de la administración, o sea, acuerdos administrativos, no en el ámbito de la justicia, con intervención de funcionarios del mismo Poder Ejecutivo, como es, por ejemplo, el Procurador del Tesoro de la Nación. Entonces nosotros no estábamos de acuerdo que empresas puedan llegar a hacer acuerdos con el Poder Ejecutivo de colaboración de información para beneficiarse con determinadas circunstancias, cuyo control no pase por la justicia, ¿no? Entonces, ahí es donde se dio esa discusión, pero en líneas generales, la parte positiva de todo esto es que, bueno, la Argentina va a tener una legislación que va a permitir, más allá de las responsabilidades penales de las personas que cometan delito y que puedan ser socios, gerentes o bien representantes de empresas, también tener responsabilidad penal las empresas por los delitos que se han cometido usando esa misma empresa, ¿no? Así que ese es en líneas generales el proyecto, que fue bastante debatido, artículo por artículo, con idas y vueltas en el debate, y yo lo que planteé claramente en la exposición es decir, bueno, nosotros tenemos que tener la firme decisión de no generar un marco de impunidad para funcionarios, pero tampoco ninguna puerta de escape, paraguas de impunidad para determinados empresarios que con funcionarios hayan cometido determinados delitos y que a partir de la legislación puedan tener algún tipo de beneficio. Claro, en Argentina cuando se hablaba de corrupción estaba como muy de moda hablar únicamente de la corrupción de funcionarios, de algún poder del Estado nacional, provinciales y demás.
pero cuando hay corrupción claramente hay alguien del otro lado del mostrador que está corrompiendo a algún funcionario para el beneficio de ambos. Y es buenísimo, me parece a mí, que empecemos a discutir esto porque no solamente hay debido, sino también hay Odebrecht, y esto es lo que tiene que quedar claro, ¿no? Sí, además nosotros también tenemos como país evolucionar y no pretender aplicar o sea, crear una ley para aplicarla solamente en un caso concreto. O sea, nosotros tenemos que tener la capacidad de legislar en la Argentina en función del conjunto de los intereses de toda una sociedad y viendo qué aporte positivo se hace al conjunto de normas que tiene nuestro país, independientemente de los casos que se aplique. En eso, la cuestión vinculada a la responsabilidad penal de los funcionarios públicos claramente se aplica a partir del Código Penal. Y no hay ninguna posibilidad de que esta ley genere un marco de beneficio para ningún tipo de funcionario público que haya cometido un delito. Lo que hace esta ley es generar una herramienta más para sancionar a las empresas y también para permitir que aquellas empresas que han estado vinculadas a hechos delictivos con algún funcionario pueda generar dentro del ámbito de la justicia. Nosotros allí es donde discutimos, siempre con la presencia del Ministerio Público o de un juez, acuerdos de colaboración para decir, bueno, si esta empresa cometió o fue utilizada para cometer un delito en función de un funcionario público, que los representantes de esa empresa puedan dar la información necesaria ante al juez, pero dentro del marco justamente del control de la justicia, no dentro de un convenio o marco de colaboración administrativo. Ahí es donde fue la gran discusión. Y obviamente el tema de debido que vos decías corre por su cuenta, por una causa que ya, o por varias causas que ya están iniciadas, claro, con pedido pendiente de desafuero, y que tiene como correlato alguien o un grupo también de empresas que deben haberse relacionado no solamente con él y con otros funcionarios, y que pasó en el gobierno. Si pasó en el gobierno anterior debe ser castigada, si pasa en este gobierno debe ser castigado, y si pasa en el gobierno que venga también debe ser castigada. Finalmente, quizás no me quedó a mí un poquito claro, el tema del artículo que se estaba discutiendo, ¿se logró modificar para que los acuerdos no sean dentro de una oficina en el Poder Ejecutivo? Sí, bien, eso quedó, digamos, con solamente los acuerdos dentro del marco de la justicia. Bueno, lo interesante es que, insisto en que se pueda discutir, ¿no? Otros países como Brasil, por ejemplo, cuando quieren investigar casos de corrupción, empiezan por el sector privado, ¿no? Porque generalmente, y ellos tienen como base que el sector privado es el que corrompe al sector público y es el que va a buscar al funcionario para beneficiarse, ¿no? Mira, yo creo que el análisis debe ser claramente integral, vos lo decías recién. Para que se den esos hechos de corrupción deben haber dos patas. Obviamente que el peso fundamental debe caer a el que tiene la responsabilidad de cuidar los intereses del Estado y que está nombrado como funcionario público, porque perjudica claramente los intereses del Estado, o puede perjudicar los intereses del Estado o valerse de su posición de poder para obtener un beneficio. Pero para que eso suceda también necesita de la otra pata o del otro sujeto, digamos, que constituye el delito, de aquel que intenta o que ofrece o que concreta, obviamente, lo que se conoce claramente con las coimas o con el cohecho. Entonces, me parece que en la Argentina está dada todas las posibilidades, las herramientas, creo que yo con esta ley, ojalá que la apruebe la Cámara de Senadores, para avanzar en aquello que por allí algún sector dice que no se puede avanzar. Igualmente, hoy tenemos el Código Penal que establece los delitos y que establece la posibilidad de sancionar. Está bien, esta ley lo que hace es dar una herramienta más, fundamentalmente, más allá de la responsabilidad de las empresas. Creo que el elemento más importante desde el punto de vista de lo que vos decís recién es esta posibilidad de que las empresas puedan sentarse en el marco de la justicia a dar una información a través de estos acuerdos de colaboración. Diputado, lo cambio brevemente de tema. Si bien en estas elecciones no está participando como candidato, porque usted todavía tiene mandato hasta el año 2019,
es un hombre de la política y no es ajeno a lo que va sucediendo. ¿Cómo está viendo este proceso electoral que está recién arrancando y ahí con candidatos que van mostrando sus perfiles, reuniones y demás? Bueno, en el caso nuestro del Frente Unidad y Renovación, que es el espacio político que formamos de nuestro partido, que es el Partido Justicialista, y otros partidos aliados y que viene trabajando con el gobernador de la provincia, con el gobernador Urtubey, creo que se da una oferta muy novedosa, variada a los salteños para que puedan elegir sus representantes, ¿no? Y sus propuestas. Me parece que no solamente la oferta o la propuesta que establece nuestro frente es variada por la cantidad de partidos que lo integran, sino también por los perfiles de los candidatos. Creo que el frente está proponiendo como candidatos de dirigentes que tienen ya su historia y su trayectoria dentro de los distintos partidos, como referentes de distintas actividades como de la periodística, que se han incorporado nuevos, como gente vinculada a la dirigencia empresarial, a la actividad privada, fundamentalmente del sector productivo, que conoce mucho la realidad de la provincia, y eso habla bien de un espacio político que se ha mirado hacia adentro, que busca ampliarse cada vez más, que también tiene como horizonte no solamente el desarrollo de la provincia, sino el ir sentando las bases para la construcción de un proyecto nacional que tenga como objetivo consolidar la posición del gobernador Urtubey a nivel nacional, con lo cual, desde ese punto de vista, lo veo positivo, mirándonos a nosotros, ¿no? Como espacio político hacia adentro. Obviamente, creo que con el transcurso de los días y el acercamiento de la campaña, llegará el momento de que ya no se hable tanto de los niveles de conocimiento o de la imagen de los candidatos y se empiece a profundizar un poco más en las propuestas de cada uno desde el punto de vista de la gestión. Y creo que si nosotros nos preocupamos por transmitirle a los salteños realmente que creo que tenemos que tener en claro dos objetivos, ¿no? Nuestra fuerza política debe trabajar para que esa agenda que le ha propuesto el gobernador Urtubey el día 1 de abril a los salteños en la legislatura, y que tiene que ver con terminar de trabajar un proceso de mayor nivel de inclusión y su desafío de que Salta cada vez más bajen los niveles de pobreza o de mortalidad infantil o de mortalidad materna, y con un profundo contenido de la necesidad de desarrollo productivo industrial. Ese marco legislativo de herramientas de ejecución de las políticas públicas es el que necesitamos sostener, y por eso hay que hablarle a los salteños, que por eso necesitamos el apoyo. Y después, obviamente, esta posibilidad de proyectar esta posición política de Urtubey, que se va consolidando a nivel nacional en el tiempo, porque claramente creemos que él tiene o puede llegar a tener esa posibilidad de ser candidato a presidente, que para Salta es muy importante, y eso también hay que hablarlo de frente. Entonces, por eso digo de que va a llegar un momento que creo que nuestros candidatos tienen que empezar a profundizar su discurso en este sentido, es decir, no solamente quiero ser candidato, quiero llegar a ser esto o el otro, sino que lo quiero para proponerle a los salteños esta situación. Creo que son esas etapas que se vienen en la campaña y que ojalá se discuta desde ese punto de vista, tanto en las candidaturas locales como en la nacional. En la nacional es lo mismo, ¿no? Creo que hay 6 candidatos, se demuestra que las PASO sirven cuando realmente hay vocación de hacerlas servir, ¿no? Yo por ahí veo que se está discutiendo si las PASO deben existir o no en función de la realidad de la provincia de Buenos Aires, que no tiene PASO en sus partidos, pero hay 17, 18 provincias, estuve viendo que tienen PASO a niveles de las que tiene Salta, con mucha cantidad de oferta de candidatos. Entonces, de vuelta a este criterio centralista de la Argentina, que creer que lo que pasa en Buenos Aires, y ahí tenemos que tener mucho cuidado de no prendernos nosotros, ¿no? Y saber que hay que defender, a mi criterio, un sistema político que le permita a la gente hoy intervenir en las decisiones de los partidos, que cuesta plata, en todos los lugares del mundo las elecciones cuestan dinero. Pero hay que tener mucho cuidado de no retroceder a sistemas viejos y cerrados, en donde solamente para elegir los candidatos tenías que afiliarte a un partido. Eso no pasa en Salta, y sería muy inconveniente volver a ese sistema, pero bueno, ese es otro tema mucho más largo para analizar, ¿no? Esa discusión seguramente se va a empezar a dar de nuevo a partir del año que viene, porque claramente el gobierno nacional tiene intención de eliminar este sistema
de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, pero bueno, no sé si al final logrará esto. En estas elecciones particularmente, y es algo que también me parece que fastidia un poquito al gobierno nacional, o por lo menos a algunos de sus aliados, esto de que hay un sector que dice que en estas elecciones está poniendo en juego el modelo de gestión de este gobierno, ¿no? Y ellos dicen, no nos podemos plebiscitar nosotros si llevamos apenas 1 año y medio o 2 años en la gestión y no es justo que nos plebisciten. Digo, es democracia y las reglas de juego son así, ¿no? Lo que pasa es que un gobierno no puede decirle a la gente qué evalúa o qué deje de evaluar al momento de votar. Por más que el gobierno, no de Macri, cualquier gobierno, no quiera que lo evalúen, la gente cuando va a votar analiza el contexto general del país o de la provincia y su situación personal, y así es lógico que así sea. Y a la gente cuando va a votar mira, bueno, qué quiero, cada uno hace un análisis determinado y gana el sector político, en el cual la mayoría de los argentinos coinciden en el análisis, eso es así, y votan en el mismo sentido. Como las elecciones de medio término son justamente para eso, para evaluar las marchas de las gestiones. La gente dice, bueno, ratifico rumbo, hago un llamado de atención, no es lo que me habían prometido, si están haciendo lo que me dijeron, lo voy a seguir acompañando, o creo que este gobierno necesita más control, por eso a veces las elecciones de medio término tienen un compartimento muy distinto, y a pesar que hay gobiernos que terminan ganando las elecciones generales donde se renueva el mandato, en las de medios términos tienen una elección distinta porque la gente a veces se inclina para generar mayor niveles de control. Ahora es muy difícil que la gente no analice su situación particular al momento de votar. Lo que pasa es que como son elecciones donde no hay un candidato único en todo el país que unifique, son elecciones nacionales, pero por distrito, o sea, cada provincia elige sus legisladores nacionales, porque parece ser, a veces también desde el tratamiento de las noticias que se hacen a nivel de medios de comunicación de Buenos Aires, que aquí en Salta estaríamos por votar o por Massa, o por Sandrazo, o por Cristina, o por o por Bullrich, ¿no? Claro. Y ellos son candidatos a la provincia de Buenos Aires, y ellos tendrán que resolver el problema con los bonaerenses. Acá en Salta vamos a votar legisladores nacionales que son los candidatos de los partidos de aquí, de Salta, y así en cada provincia. Entonces habrá lugares donde se nacionalice más el análisis, habrá lugares donde se provincialice. Creo que en estas elecciones, por ahí en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires, el análisis sea mucho más nacional. En cambio, en el resto de las provincias seguramente va a tener un análisis más provincial, más relacionado al contexto general de la situación de la provincia en un contexto nacional, pero no solamente en la realidad nacional. Entonces no va a ser el mismo el comportamiento. Eso por ahí es lo que el gobierno no termina de entender, pero es muy difícil pedirle a la gente que cuando vote no analice la situación en particular, si está mejor, si está peor, cuál es el contexto del país. El problema es que el gobierno debe estar preocupado claramente porque estamos llegando a la elección en un contexto de un clima económico nacional que no era el que el gobierno esperaba. Bueno, no te olvides que el gobierno esperaba que en el segundo semestre del año 2016 comience la etapa de despegue, crecimiento y desarrollo de la Argentina y de inversiones, y eso no se ha dado. Entonces, claramente yo opino que no es el escenario que el gobierno esperaba a mitad del año 2017 el que se está dando, y bueno, eso claramente lo debe estar preocupando. El asunto de eliminar las pasos y demás también está dado, o la discusión la pretenden dar en cuanto genera costos un proceso electoral, y no hace mucho tiempo el gobernador Urtubey en realidad lo que hizo fue casi duplicarles la apuesta, ¿no? Dijo el gobernador más o menos que lo que habría que hacer es reformar el sistema político, pero para que el Estado se haga cargo del 100% de la campaña, para que no haya dinero privado en la campaña, y esto de alguna forma evite algunos futuros actos de corrupción. Y ahí los muchachos de Cambiemos quedaron medio desorientados, ¿no? Como diciendo, ¿qué pasó acá? Sí, a mí me parece la postura de debatir la vigencia o no de las PASO en medio de una elección con una ley que vos convocaste, me parece totalmente especulativo y fuera de lugar. ¿Qué quiero decir? El gobierno no puede generar el debate sobre si la ley de las PASO sirve o no sirve después de haber convocado
a la elección que se está desarrollando con esta ley. O sea, que si vos decís que esta ley no sirve, o la hubieses modificado antes de convocar elecciones, o esperás que terminen las elecciones para generar el debate, porque si no lo que vos estás haciendo es quitarle legitimidad a esta elección. Entonces, desde lo político me parece una barbaridad y una irresponsabilidad plantear el debate de una ley que se está usando en estos momentos en la elección y que vos la convocaste con esta ley. Entonces, ¿pero qué hizo el gobierno? Por las dificultades que tiene en materia económica hoy, hizo una encuesta y vio si la gente estaba conforme o no con las PASO, fundamentalmente con la realidad de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires, donde no hay PASO, o hay muy pocos partidos que la tienen, y decir, bueno, con la mayoría de la gente no le gusta, voy y salgo y digo esto. Pero ¿qué le propones como cambie la gente? O sea, volver a un sistema donde la gente quede totalmente ausente de la decisión de las candidaturas, porque no nos olvidemos de dónde venimos antes de las PASO. Antes de las PASO, cada candidato elegía cada partido elegía los candidatos como quiera, la gente no tenía la posibilidad de participar, eran solamente acuerdos de cúpula, era para los afiliados. Entonces, hoy casi no se utiliza la herramienta de afiliados a los partidos políticos. Entonces va a quedar la designación de los candidatos cerrados a un grupo minoritarios. Particularmente yo no quiero volver a ese sistema, creo que sería un retroceso para la Argentina. Y obviamente que lo que hay que hacer es avanzar a un sistema de financiamiento estatal puro, y avanzar a esta reforma política que lamentablemente el Senado no aprobó del sistema de boleta única electrónica, para que genere mayor nivel de transparencia. Si queremos igualdad y transparencia, eso tiene también su costo. En todos los lugares del mundo las elecciones cuestan dinero. Ahora bien, el tema es encontrar el mejor sistema, y yo creo que me parece muy hipócrita plantear que vamos a eliminar las PASO por lo que le sale a los argentinos. Primero, se tendrían que preocupar por gobernar bien, que con el presupuesto que tiene el gobierno le alcanza para que algunos índices económicos en Argentina estén mejor que lo que están, ¿sí? Si la inflación no termina de bajar, si las pymes se están fundiendo, si la industria genera todos los meses caída y despidos, si la gente en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad más grande, cada vez duerme más en la calle, porque hay que recorrer y ver lo que hoy es la ciudad de Buenos Aires, para darse cuenta cómo ha caído, incluso en el distrito con mayor PBI de la Argentina, en la calidad de vida. Si en el interior cuesta salir adelante de la actividad productiva de las economías regionales, porque claramente el gobierno ha decidido un modelo de apertura de importaciones. Si se da todo eso, no es por lo que sale en las PASO. Se da eso en la Argentina porque hay un gobierno que no termina de acertar en su política de gobierno y económica. Entonces, tirarle la responsabilidad al costo de las PASO, de los fracasos del gobierno, me parece muy irresponsable. Y eso creo que es lo que por ahí nos está diciendo, ¿no? No es normal, es totalmente irresponsable que un gobierno critique la misma ley de elecciones con la cual ha convocado y con el cual se está desarrollando. Le está quitando legitimidad del mismo gobierno a la elección que se va desarrollando. Este debate, si lo quiere dar el gobierno, lo tendría que haber dado antes de la elección o lo tiene que dar después, una vez que termine. Así es. Diputado, por último, el proceso electoral va a poner un poquitito más lerdo el trabajo de las cámaras, del Senado y de la Cámara de Diputados. Digo, van a ir retrasando un poco los proyectos o algo mientras se va dando el proceso. Ojalá que no, pero si uno mira por ahí el comportamiento del gobierno, que es quien conduce la Cámara y conduce las comisiones más importantes, porque así es la tradición de la Cámara, puede pasar. O sea, nosotros vemos que el gobierno no está teniendo la voluntad de debatir en el Congreso las problemáticas vinculadas específicamente a la realidad económica y social. Hay temas en donde por ahí nos pongamos poner de acuerdo y puedan salir. Nosotros estamos trabajando dentro de la comisión que yo presido, que es la Comisión PYME, la Ley de Compra Argentina, una ley que tiende a colocar en otra situación de competitividad la producción nacional. Y estamos haciendo un esfuerzo, así como hicimos con la Ley PYME, con la Ley de Emprendedores, para tratar de sacarla con un dictamen lo más consensuado posible y hacer algo que nos permita avanzar. Pero cuando queremos debatir, por ejemplo, la situación de la deuda pública argentina, el mayor nivel de control del Congreso, el gobierno se ha negado y
nos está trabando el funcionamiento de las comisiones. Lo mismo ha pasado cuando queríamos tratar la emergencia tarifaria, y hay cuestiones que tienen que ver con la realidad o con la coyuntura económica que nos cuesta avanzar. Pero bueno, nosotros desde nuestro bloque y seguramente desde otro bloque vamos a hacer lo necesario para que esto de resentir la actividad del Congreso no suceda. Igualmente hay que ser realistas que muchas veces eso se da. Hasta ahora, bueno, por lo menos estas 2 últimas semanas pudimos trabajar con normalidad, además avanzar en otras leyes que estaban pendientes también de tratamiento, y ojalá en el caso de la ley de compra argentino podamos avanzar antes de las elecciones. Buenísimo, diputado, le agradezco mucho por este contacto. No, muchísimas gracias a vos y que tengan muy buen día y buen fin de semana. Hasta luego. Igualmente, hasta pronto.